Hola, bienvenidos a Estudiemos Juntos Responde. Hoy vamos a estar contestando las preguntas de la lección número 4 que ustedes han dejado en el chat. Así que vamos rapidito a las primeras preguntas. Hoy tenemos 5 preguntas y la primera pregunta nos la hace Julio Quintanilla. ¿Vamos a orar primero? Dale, Sema, ¿puedes orar? Padre, te damos las gracias porque podemos estar aquí reunidos. Pedimos que tu Espíritu Santo nos dirija y que al estudiar y analizar estas preguntas la podemos contestar de acuerdo a tu voluntad, y si hay algo en nosotros, algún defecto, Señor, que tu Espíritu sea quien lo arregle. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, Julio Quintanilla nos pregunta, la primera pregunta, me gustaría saber si ustedes creen en la naturaleza de Jesús como prelapsario o postlapsario. O sea, prelapsario es antes de la caída, postlapsario después de la caída de Adán. Siempre he creído que ni una ni la otra, que él era único, tanto así que Pablo lo llama el segundo Adán. La segunda es, si pueden explicar un poco más acerca de los términos hijo del hombre e hijo de Dios, que eso no existe en el cielo y que solo se usa para referirse a Dios una vez que se encarnó. Bueno, la primera parte, Julio, te podemos decir que estés pendiente a la lección que sale este domingo, porque justamente hablamos ahí de la naturaleza de Jesús. No sé si queramos dar un previo ahora. Que lo vean, ¿verdad? Para que... Sí. Así que la que sale este domingo, justo tocamos ahí a varios minutos sobre ese tema. Ahora, la segunda pregunta que haces, ¿cómo explicar el término hijo de hombre, hijo de Dios? Va con el mismo... Yo creo que es lo mismo, sí. Claro, porque que sea hijo de Dios, para mí hijo de Dios, hijo de hombre, confirma que es tanto Dios como hombre. Para mí, hijo de hombre es después de la encarnación, o sea, hijo del hombre. Por supuesto, por la fe antes lo era también, pero se transforma en hijo del hombre cuando se encarna representándonos a nosotros. Y entonces cuando lo describen como hijo de Dios, eterno, hay personas que entonces usan eso como para decir que tuvo un inicio, que es menor que el padre, porque si es hijo, el padre tiene más autoridad que el hijo. No sé si a eso, Julio, es a lo que te refieres. Pero imagino que la naturaleza, lo que lo veo es como que su naturaleza es divina, es Dios. Okay. Es Dios. Engendrado de Dios por el Espíritu Santo, hijo de Dios de esa perspectiva. Sí, hay gente que ahora hay una corriente que dice que Jesús fue engendrado por el Padre en la eternidad. Yo creo que, como decíamos antes, o sea, entrar en todas esas discusiones con nuestra mente limitada, no podemos tener todas las respuestas. Claro. Pero yo diría que leer el primer capítulo de Juan, creo que especialmente ahí como que habla un poco acerca de la, sí, claro, de la totalmente de quién es Jesús. Correcto. Muy bien, segunda pregunta nos viene de Eli Colón, nos dice: Dios envió un hombre llamado Juan el Bautista, Juan 1:6. ¿Cómo sabía Juan el Evangelista que Juan había sido enviado por Dios? ¿Cómo es? Juan el Evangelista. ¿Cómo sabía Juan el Evangelista que Juan había sido enviado por Dios cuando dice Dios envió un hombre llamado Juan el Bautista? Pero Juan escribió cuando tenía 100 años. Sí, claro. eso fue no, después. aparte de que en el mismo ministerio de Jesús, el testimonio de Jesús lo identifica como el Elías, como el enviado. Sí, esto lo escribió después de haber vivido. Claro. O sea, que el Evangelio de Juan, para quizás las personas que esto lo van a escuchar por primera vez, fue el último libro de la Biblia. Se cree que es el último libro de la Biblia que se escribió. Incluso se escribió después que el Apocalipsis. O sea que ya el conocimiento de Juan, o sea, había pasado por el apostolado, pero ya tenía frescas por medio del Espíritu todas las enseñanzas de Jesús y todo el testimonio de Jesús con el cual había vivido, ¿no? Muy bien. Tercera pregunta nos viene de Tomás Abraham y nos dice: saludos, pregunta, en Mateo 17, 12 al 13 dice: mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. ¿Qué se refería a Jesús con esto? Gracias y bendiciones. Con que Elías ya había venido, que no lo conocieron, y que hicieron con él todo, y que él también padecería. Bueno, me parece que comprendieron que los discípulos dicen que... Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Bueno, me parece que es por la profecía de Malaquías, ¿no? Claro, sí, es por Malaquías. Que habla de que antes del día grande iba a venir el Elías. Claro, ahora podemos ver acá cómo Jesús aplica una profecía
escatológica que tiene que ver con el tiempo del fin, la aplica en la historia y la aplica en la persona de Juan el Bautista. Y vamos a ver que eso no solamente lo hizo Jesús, lo hizo Pedro también en otras circunstancias también. O sea, la profecía muchas veces tiene un cumplimiento histórico y un cumplimiento escatológico. Okay. Y lo mismo pasa con Mateo 24. Muchas veces nosotros analizamos Mateo 24 cuando Jesús habla de la destrucción de Jerusalén, pero tiene una proyección escatológica. Entonces, en la parte histórica, generalmente cuando es una profecía, esto de acuerdo, digamos, a lo que he estudiado, pero cada uno tiene que analizar esto, en la parte histórica no siempre la profecía se cumple en todos los detalles, pero se le da una aplicación histórica. En la parte escatológica, aparentemente, se tendrá que cumplir con todos los detalles. O sea, es decir, que lo del Elías vivió, ¿verdad?, antes de Jesús, pero entonces la parte histórica está hablando no de Elías literal, sino está hablando de Elías en Juan el Bautista. Esa es la parte histórica. Esa es la aplicación histórica que hace. Ahora, la aplicación escatológica hay... En la iglesia, los 144.000. Decimos nosotros que es la iglesia, los 144.000. No sabemos también si va a haber un personaje, porque no podríamos descartar que Dios levante un personaje, así como levantó a Juan el Bautista, levantó a Elías, levantó a Juan el Bautista para preparar camino, que levante un personaje que tome ese llamado, lo crea a ese llamado y entonces lo viva. Y con eso dé un puntapié inicial para un movimiento, ¿no? Yo pienso que una profecía no puede ser profecía si no se cumple completa. Porque entonces no queda ese elemento para que una profecía, por ejemplo, si yo te digo, mañana tú vas a estar manejando hacia la iglesia y vas a ver a un hombre vestido de negro en este semáforo con zapatos rojos y se cumple todo excepto los zapatos rojos. No sé, como que a veces me cuesta pensar que una profecía para mí se cumplió. O sea, yo creo que, por ejemplo, se cumplió la profecía de Malaquías completa en Juan el Bautista, porque incluso el día grande de Jehová para mí también puede identificarse como el día grande de la revelación de Dios a través de Jesús y la salvación. Sí, pero ahí, por ejemplo, si es el día grande de Jehová, tenés un montón de profecías. El día grande de Jehová, que hay destrucción, claro, que ahí no existió. Eso sí, es cierto. Entonces, por eso... También puedo pensar en la profecía de Joel, del Espíritu Santo, que se cumplió, dice Pedro, en el Pentecostés. Y sabemos que va a ser pero también va a ser escatológica, pero en Pentecostés me parece que también se cumplió. Y por ejemplo, nosotros con el oscurecimiento del sol, la luna y las estrellas, la mayoría ya de los eruditos bíblicos y de los estudiosos de profecía saben que ese cumplimiento del 19 de mayo de 1780, la caída de las estrellas en noviembre del 1833, si mal no recuerdo, fue un cumplimiento histórico parcial, o sea, no se dio total. Al final del tiempo, cuando se abra el sexto sello, entonces eso va a ocurrir, y como en Mateo 24 también lo predice, pero va a ser total, no va a ser en la costa este de los Estados Unidos. Va a ser algo total. Sí, eso también y que el propósito de eso, de que Cristo ya está... Es una señal. Y es para uno decir, wow, claro. Ok, ya, ahora viene... Es una señal. Muy bien, nuestra cuarta pregunta nos hace Orlando Machado, que es también miembro acá de nuestra iglesia Forest City. ¿Cómo Juan se da cuenta, Juan el Bautista, que Jesús estaba entre ellos? Y me parece que obviamente está hablando acá de... Cuando él estaba predicando. Cuando... y bautizando y eso. Cuando acá le dice en Juan capítulo 1, el versículo 26. Juan les dijo, yo bautizo con agua, pero aquí mismo, en medio de la multitud, hay alguien a quien ustedes no reconocen. Aunque su servicio viene después del mío, yo ni siquiera soy digno de ser su esclavo, ni de desatar las correas de sus sandalias. Ese encuentro ocurre en Betania, una región situada. O sea, él dice, ustedes no lo reconocen, pero aquí entre medio de nosotros está el que ustedes están buscando. ¿Y eso todavía antes de bautizarlo? No, ya lo había bautizado. Ya, según lo que entiendo, ya Jesús había vuelto del desierto, incluso, y estaba todo demacrado. O sea, por lo que había vivido los 40 días de ayuno. Bueno, para mí, en los versículos 29 al 34, da una clave de cómo Juan conocía. ¿Cuál fue la confirmación para Juan? No, y cómo Juan pudo haber dicho, entre medio de ustedes está, aunque tal vez sí ya lo había bautizado y demás. Pero acá dice, por ejemplo, versículo 32...
Entonces Juan dio testimonio, vi al Espíritu Santo Por descender eso del cielo. ya lo había bautizado. Sí, que ahí no está contando el momento como en Mateo, sino esto es como que posterior. Claro. a- Claro, él por Sí. eso dice, yo, o Sí, sea, sí, sí. tuve Pero- la confirmación y cuando lo vi, que el Espíritu Santo, a quien vi que el Espíritu, y fue cuando lo bautizó. Claro, pero mira lo que dice el versículo 33. Yo no sabía que era el Mesías, pero cuando Dios me envió a bautizar con agua, me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu descienda y reposa es el que bautizará con el Espíritu Santo. Está bien. Para mí esa es la razón por la cual Juan conocía, porque el Espíritu se lo revelaba. Claro, pero había sido 40 días Sí, antes. claro. Sí, sí, sí. Pero aún 40 días antes, cuando Jesús llegó, él no sabía quién era hasta Ah, que... no. Bueno, me imagino que él sabía quién era Jesús, pero Dicen no... que, según lo que dicen, que no se habían encontrado nunca. No. Nunca, ni que eran primos, no sabían nada. No, recuerda No que es Juan... como Chosen. Sí. ¿O sí? Así, Contra. son otras Pero interpretaciones. sí, pero sí, Elizabeth, sabe ellos. Sí, ellos, Sí. María y Elizabeth se encontraron. Y, en una- Claro. y no habría posibilidad de que después de eso, nada, no te Bueno, voy a no ver nunca sabemos. más. No sabemos. Pero sí, o sea, para la respuesta, ¿cómo Juan se da cuenta de que eso estaba entre medio de ellos? Entonces ya porque lo había bautizado, ya había tenido la confirmación y capaz que eso estaba por allí cuando los fariseos llegan. Evidentemente estaba, porque le dice, Estaba, en medio de sí. ustedes está. Está. ¿Qué hacía Jesús allí? Tal vez escuchando. Había no sé. vuelto del desierto, porque recuerden que Juan bautizaba en el desierto. Entonces Jesús termina los 40 días y viene y está en medio de la multitud escuchando a Juan, demacrado. Claro. Entonces ya ni lo reconocía a Juan, quizá tampoco ahí, porque quedó muy demacrado después de 40 días sin comer. Muy bien. Ok, y nuestra última pregunta nos la hace Keith Kaufman, que también es una miembro de acá que nos sigue. Dice, les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Está citando la Biblia. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Y la pregunta que hace aquí es, ¿será que Juan nunca entró en el reino? Y bueno, de aquí de entrada podemos ver que yo creo que hay dos reinos diferentes que... Claro, Jesús está hablando que se de, está hablando. de dos eras ahí. La era del reino sin Dios y la era del reino con Él y de la glorificación. Ujú. So, entonces, el que es grande en el reino de la tierra o en el reino antes de la... ¿cómo se dice? De los mortales, Cuando son mortales claro, todavía. son pequeños en el reino de los cielos. El más grande es como el más pequeño en el reino de los cielos. Y no será también que simplemente Jesús lo que está tratando de decir es, no se está yendo tan literal, sino en el sentido de tu entender de que para tú ser grande tienes que No, ser- Yo lo que creo que lo que Jesús está queriendo decir es que no. Primero, la gente disminuía, ¿cómo se dice? Subestimaba el ministerio de Juan. Ujú, Y entonces Jesús lo realza. Ujú. ujú. Y después, para que la gente no siga a un ser humano, entonces Jesús dice, Exacto. recuerden que el ser humano, cuando sea glorificado, que ya no va a ser mortal, o sea, el más chico va a ser más grande que el ser humano más grande que existió. Mm. Para mí también yo lo veo como que Jesús aquí está aplanando todo el terreno. Dice, en el reino de Dios todos van a ser iguales. No importa que tú fuiste grande en la tierra, en el reino... Sí, que no es tan literal como nosotros lo estamos viendo, sino que lo que es la enseñanza espiritual que hay detrás de eso. Y pudiera ser, ¿viste? Pero ahora la pregunta es que si Juan entró en el reino, me parece que totalmente. Claro. Claro. O sea, Juan sin duda entró. Pero yo creo que Jesús no estaba hablando si Juan había entrado o no al reino, sino hacer esa diferencia entre la grandeza, tal vez, no sé. La grandeza del reino y la grandeza Exacto. de esta era. Justo lo que Dios justo va considera con lo- grande versus lo que Exacto. lo como humanos consideran Justo lo que le enseñó grande. después, que el que quiera servir tiene que El que- servir, el que quiera exactamente. primero tiene que ser último. Sí. Por ejemplo, Jesús se hizo siervo. Jesús siendo el ser más poderoso, más exaltado, se hizo... Y de paso, Juan nunca se Cierto. consideró el más grande. Claro, Eso ¿no? fue Jesús. Él que se lo dio. apuntaba siempre a Jesús. Por eso él dice, no, yo tengo que menguar. O sea, Claro. Juan el Bautista vivió. Lo que pasa es que vivió en los principios del reino. Correcto. Lo que pasa es que no Correcto. está mal querer ser grande. Nada más que hay que querer. Cuando querés ser grande, tenés que serlo a la manera del reino, Claro. no a la manera del mundo. La grandeza del mundo es querer subir. En la grandeza, si vos querés ser grande, dice Jesús, tenés que Servir. bajar. Sí. Justamente el ejemplo que dio Jesús. Entonces, no está mal en aspirar a ser grande. Claro. El gran problema es cuando aspiramos a ser grande en los criterios de este mundo. Entonces queremos subir y competir y hacer todo. Satanás quería ser grande y quiso subir. Ujú. Jesús no buscó grandeza Brutal. y se hizo grande al bajar. Ya, che, qué Lo que revelación pasa es dura, que me cuando vos gustó. sos lo que podés ser, no te queda otra que bajar.
O sea, cuando vos sos lo que puedes ser, llegaste al máximo. Ah, claro, sí. Entonces, solamente el que sabe quién es puede bajar. Que está El seguro que de sí no mismo. sabe, el que está inseguro, piensa, porque es chico, piensa que tiene que subir. Pero el que se considera grande, lo único que puede hacer es bajar. No, y que tu prioridad cambia, porque entonces, cuando tú comprendes realmente qué significa ser grande, entonces ahí es que entonces comienza a encontrarle valor, a servir a otros, Claro. a ayudar, a no estar exaltándote tú, y entonces encuentras valor en esas cosas. Muy bien, esas son todas las preguntas que nos han dejado. Recuérdense que ustedes tienen domingo y lunes para escribir las preguntas en el chat de nuestra presentación, nuestro canal de YouTube. Y entonces de ahí entonces cogemos las preguntas para contestarlas. Gracias a todos ustedes que escribieron estas preguntas. Gracias, Joel. Gracias, Sammy. Y nada, entonces nos vemos la próxima semana en Estudiemos Juntos Responde también. Dios los bendiga.